Hay una frustración que seguro que es familiar para cualquiera que se dedique al bonsái. Ver que los árboles no tiran, que no están sanos. Y muchas veces nos rompemos la cabeza pensando si regamos mucho o poco, cuando el verdadero problema no es la cantidad de agua, sino lo que hay disuelto en ella. Fijaos en esto, es una pregunta real, sacada de un foro de bonsáis, y es muy reveladora. Dice que quiere subir el pH, pero luego cuenta que añadió ácido sulfúrico. El ácido baja el pH. Es un error muy común, pero nos da una idea de la desesperación que hay a veces, hasta el punto de plantearse usar ácido sulfúrico. Eso nos dice que el problema del agua es muy serio. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, claro. ¿Y si el problema que se manifiesta en las hojas, en el crecimiento, viene de algo tan básico como el agua del grifo? ¿Esas cualidades invisibles del agua podrían ser la verdadera causa de todo? Muy bien, pues para desenredar este lío vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a identificar bien cuál es el problema real. Después nos meteremos en la química del agua para entender al culpable. Veremos qué es eso del bloqueo de nutrientes, exploraremos las soluciones que tenemos a mano y al final dejaremos un plan de acción muy sencillo para que cualquiera pueda aplicarlo. Venga, pues empezamos por el principio, por lo que se ve a simple vista. En esta primera parte vamos a ver esos síntomas que tantas veces se malinterpretan, para luego poder tirar del hilo y encontrar la causa invisible que está detrás. A ver, viendo esta lista, lo primero que se suele pensar es, o me estoy pasando con el agua o me estoy quedando corto. Y es normal. Pero lo interesante es que muchas veces la raíz del problema es otra. Estos son en realidad síntomas de que el árbol no puede comer bien, no puede absorber los nutrientes. Y eso está directamente conectado con la calidad del agua. Y esto nos lleva de cabeza a investigar a ese enemigo invisible del que hablábamos, la química que esconde el agua que usamos cada día. Claro, tendemos a pensar que del grifo sale H2O y punto. Pero que va, dependiendo de la zona, el agua es como una sopa. Lleva minerales disueltos como calcio y magnesio, que es lo que le da dureza, y también lleva desinfectantes como el cloro. Y es toda esa carga invisible la que, riego tras riego, puede desequilibrar por completo el pequeño ecosistema que hay en una maceta. Y aquí entra en juego el concepto clave, el pH. Suena muy técnico, a clase de química, pero es más sencillo de lo que parece. El pH, o potencial de hidrógeno, es simplemente una medida, una escala que nos dice si el agua es ácida o alcalina. Y este es el principal sospechoso de nuestra investigación. La escala va del 0 al 14. El 7 es el punto neutro. Todo lo que está por debajo de 7 es ácido, que es lo que les viene bien a las plantas para absorber nutrientes. Y por encima de 7 es alcalino o básico, que es donde empiezan los problemas. Para la mayoría de los bonsáis, el punto ideal, donde ocurre la magia, es un entorno ligeramente ácido, entre 6,5 y 7,5. Y este gráfico lo deja clarísimo. El agua de lluvia, de forma natural, es ácida. El agua destilada o de ósmosis es neutra, es H2O pura. Pero el agua del grifo, en muchísimas zonas, es alcalina, a veces con un pH de 8 o más, por culpa de minerales como el carbonato de calcio. Bien, pues ahora que entendemos lo del pH, vamos a conectar los puntos. Vamos a ver cómo ese numerito afecta a la salud del árbol a través de un concepto fundamental, el bloqueo de nutrientes. La analogía de la despensa es perfecta para entenderlo. Imagina que la maceta es una despensa llena de comida, de nutrientes. El abono está ahí. Pero si el pH del agua es demasiado alto, es como si la puerta de la despensa estuviera cerrada con llave. El árbol tiene hambre. La comida está ahí, pero no tiene la llave correcta, el pH adecuado, para poder abrirla y alimentarse. Y aquí está el quid de la cuestión. Se puede estar usando el mejor fertilizante del mundo, el más caro, el más completo, pero si el pH del agua es muy alto, muy alcalino, ciertos nutrientes como el hierro o el manganeso cambian su forma química y sencillamente las raíces no pueden absorberlos. Están ahí, pero bloqueados. Y es aquí donde atamos cabos. Esa reacción química invisible, ese bloqueo, se manifiesta con síntomas muy concretos y visibles. La falta de hierro, por ejemplo, provoca esas hojas nuevas amarillas, con las venas muy verdes y marcadas. La de manganeso da un aspecto como moteado. Son las señales que nos manda el árbol. Bueno, ya hemos entendido bien el problema. Ahora vamos a lo importante, las soluciones. Vamos a ver qué herramientas tenemos a nuestro alcance, comparando los distintos tipos de agua para poder tomar buenas decisiones. Aquí lo vemos muy claro. No se trata de que una agua sea buena y otra mala, sino que son herramientas distintas para situaciones distintas. Cada una tiene sus pros y sus contras. El agua del grifo es, obviamente, la opción más cómoda y barata. Pero ese aporte constante de minerales y desinfectantes se va acumulando en el sustrato. Para un árbol sensible, a la larga, puede ser un problema. Es una apuesta un poco arriesgada.
Luego tenemos el punto intermedio, que es una solución muy práctica. El agua filtrada, un filtro de carbón simple como el de una jarra, quita lo malo, como el cloro, pero mantiene los minerales que sí pueden ser beneficiosos. Es un enfoque muy equilibrado. Y por último, está la opción para los más puristas, el agua de ósmosis o destilada. Esto es un lienzo en blanco. Es agua pura, sin nada. Es perfecta para especies muy delicadas, pero claro, obliga a ser muy riguroso con la fertilización, porque hay que añadirle absolutamente todo lo que el árbol necesita. Para quienes usan principalmente agua del grifo, hay algunos trucos para reducir los riesgos. El clásico de dejarla reposar funciona para el cloro, pero ojo, no para la cloramina, que cada vez se usa más. Y un consejo fundamental, nunca usar agua de un descalcificador de sal, de sodio. Eso es veneno para las plantas. Muy bien, pues llegamos a la parte final. Con toda esta información vamos a montar una estrategia muy sencilla, un ciclo de trabajo que se puede aplicar una y otra vez. Y el objetivo final, el número que hay que tener grabado en la mente, es este: mantener el pH del sustrato en ese rango, entre 6,5 y 7,5. Ahí es donde el árbol va a estar más a gusto y va a poder alimentarse correctamente. Y todo se resume en este plan de 4 pasos. Es un ciclo. Primero, observar el árbol, aprender a leer sus señales. Segundo, analizar el agua que se tiene en casa, para saber de dónde se parte. Tercero, seleccionar la fuente de agua más inteligente para cada caso. Y cuarto, y más importante, ajustar el plan según se vean los resultados. Así que la próxima vez que toque coger la regadera, la pregunta de fondo cambia. Ya no es solo ¿tiene sed el árbol? La verdadera pregunta es ¿lo que hay en esta agua va a nutrirlo? ¿O, sin que me dé cuenta, lo va a ir debilitando? Entender lo invisible, esa es la clave.